Hace un rato acabo de leer un artículo de Cubanet. El artículo se llama Azúcar, arroz, alprazolam, triple A de alta demanda en Cuba. Y bueno, el artículo describe las vicisitudes que tiene que pasar un cubano de a pie para adquirir cualquiera de estos tres productos. El caso del azúcar y el arroz, pues bueno, estamos, o al menos yo, estoy bastante acostumbrado a oír que la gente lo está luchando, la gente lo está consiguiendo. De hecho, en mis tiempos siempre había un vecino que te tocaba la puerta para pedirte un poquito de azúcar, una tacita de arroz. Y bueno, aunque se podía resolver de manera más o menos regular, era también algo que en algunas ocasiones, pues bueno, pues a la gente le faltaba. Ahora es simple y llanamente, está en la lista, parece, de productos desaparecidos y al cubano le cuesta horrores acceder a estos dos productos, el azúcar y el arroz. En el caso del alprazolam, que básicamente eh, es el diazepam de toda la vida, porque se usa para lo que se usa, ataques de ansiedad, ataques de pánico, en fin, ese tipo de situaciones que no deberían darse, pero que parece ser, leyendo este artículo, que son más que usuales, no, son el pan nuestro de cada día en Cuba. Y a tenor del video que creo que muchos de ustedes, si no casi todos ustedes, habrán visto de ese menor succionado por un tragante durante unas inundaciones en La Habana, que personalmente me parece más tétrico, me parece más aterrador que una bronca a machetazo, una bronca donde haya sangre, porque bueno, eh, no es algo tan drástico, no es algo tan inesperado. Ese video incluso durante unos segundos, un rato, yo pensé que era una broma, estas típicas bromas pesadas clásicas que últimamente se hacen con acceso a redes sociales y eso, que la gente siempre está haciendo payasadas y tal, o al menos yo quise creer que era una broma. Mi cerebro me dijo, oye, mira, piensa que es una broma mejor, porque darse cuenta de que de verdad ese niño de 10 a 13 años desapareció y probablemente falleció, o con toda certeza falleció, porque nadie sale de ahí, desgraciadamente, pues te quedas como que lo tuve que ver 2 o 3 veces para cerciorarme de que era algo real y la verdad es que, bueno, después se comprobó por la noticia, que la fui leyendo en algunos medios de prensa independiente, que era real. Un niño de 10 a 13 años pues estaba caminando solo por una calle inundada y tuvo la desgraciada suerte, la malísima suerte, la perrísima suerte de dar a parar, de llegar a un tragante sin tapa, sin rejilla, sin ningún tipo de protección y fue succionado por la fuerza del agua y como digo, ahora creo que están buscando el cuerpo, según he podido leer. No me extraña que con este tipo de sucesos, que si bien cuando hace 20, 30, 40 años sucedía, no es nada raro en Cuba oír, no, porque una viejita se fue por un tragante, una viejita o una persona mayor, solían ser más bien personas mayores, por lo menos las que yo oí en su momento, que hombres jóvenes o personas jóvenes y fuertes que a lo mejor pudieran tener ciertas posibilidades de salvarse, pero un niño indefenso que iba caminando por una zona peligrosa, por la que dicho sea de paso, no debería estar. Pero en Cuba es así, en Cuba cuando se inundan las calles, pues la gente sale, camina, confía en que va a llegar a la otra acera sin peligro. Es el día a día, o sea que no es nada que deba sorprendernos, pero sí es algo que choca y choca mucho. A mí me impactó bastante. Y no me extraña, a raíz del artículo este que he leído en Cubanet sobre el consumo de alprazolam en Cuba, no me extraña en absoluto. En un momento determinado en el artículo dice que un psiquiatra que prefería conservar el anonimato, cosa que entiendo perfectamente, dijo lo siguiente. El problema con los fármacos es alarmante, no solo a nivel de hospital, donde la situación es crítica, sino en las consultas. Muchos pacientes debutan con crisis de ansiedad, trastornos depresivos y brotes psicóticos. En muchos casos, hay antecedentes de enfermedad nerviosa, pero en otros, la sintomatología
se manifiesta como resultado del ritmo acelerado en que está viviendo la gente. Esta forma de vivir que llevamos no es normal, aunque se haya normalizado. Trastornos del sueño, inquietud, angustia. Se están desatando cuadros de ansiedad moderada y grave en pacientes que hasta hace poco eran sanos. Simplemente no pueden más. Y eso que ustedes han oído, evidentemente esa no es la voz del psiquiatra, sino simplemente le puse un audio para que pudieran procesarlo mejor. Evidentemente, con la situación que hay en Cuba, no es de extrañar que el consumo de un medicamento para la ansiedad, para los ataques de pánico, como es el alprazolam, no me extraña en absoluto que esté tan demandado y mucho menos que esté tan consumido en la isla. Porque esa situación que se dio con el niño no es un caso aislado, se da con un edificio que se derrumba, se da con una familia que le cae la casa encima, se da con un señor al que, bueno, es la primera vez que se sienta en un banquito en la calle y se va, simplemente fallece de inanición. Vemos a personas revolcándose en la calle, jóvenes, bajo los efectos del químico, las autoridades mirando para otro lado, y eso evidentemente es algo que yo he dicho mil veces. El día que Cuba cambie, los psiquiatras y los psicólogos van a ser de los profesionales más demandados. Pero no solo los más demandados, sino los más necesitados, porque la población está quebrada. Y como muestra de ello, les pongo otras palabras que ese psiquiatra anónimo que habló para Cubanet dijo a raíz del consumo exorbitante de alprazolam en Cuba. También dijo esto. Hay quien resuelve con la mitad, pero otros se toman 6 en el día y no pueden dormir, asegura el especialista, que reconoce la utilidad del mercado negro de medicamentos ante la incapacidad del Estado de proveerlos, pero a la vez se muestra muy preocupado por los precios, excesivos para un número importante de pacientes, sobre todo de la tercera edad. 6, dice ese profesional, que se toman 6 alprazolam y no pueden dormir. Ustedes se imaginan el estrés que tienen que tener esas personas para con esa cantidad de medicamentos en el cuerpo no puedan bajar la intensidad y refrescar el motor y calmar un poco la maquinaria. Ustedes se imaginan cuál es el estrés que debe ser casi crónico ya al que están sometidos muchísimos cubanos en la isla. Una gran parte de los cubanos en la isla, incluso los que están a favor del régimen, que también tienen que luchar las armas, también tienen que hacer cola, porque algunos serán privilegiados, pero sabemos bien que a nivel de barrio hay una pila de gente que está en que yo soy Fidel, pero yo también paso hambre, porque tiene que pasar hambre, porque no está como el Sandro, derrochando cerveza cristal y burlándose de los cubanos, sino está pasando hambre como sus vecinos, a los que señala y acusa de gusanos, de contrarrevolucionarios y de disidentes. 6 pastillas, dice este profesional de la psiquiatría, incluso así, con 6 alprazolam en el cuerpo, a muchas personas les es imposible dormir en Cuba. Si le es imposible descansar, si le es imposible dormir, imagínese ese cerebro, ese cuerpo, cómo estará al día siguiente, día tras día, acumulando un estrés que, como digo, se puede tornar crónico con las consecuencias que tiene a largo plazo para el cerebro, para el cuerpo, para la vida en general. Y esa es la vida que se lleva en Cuba. Ni empastillado, como se decía popularmente en La Habana, ni empastillado puede el cubano tomar el rumbo de su vida o como mínimo, existir o sobrevivir de una manera que pueda decir, oye, la verdad que levantarse y despertarse todos los días no está tan mal. Al menos, bueno, pues tiene cierto sentido. 6
alprazolam se toma la gente en Cuba, dice este profesional de la psiquiatría para Cubanet. ¿En qué parará esto? Bueno, o un estallido nacional de locura en el que todo el mundo ya explote y que sea lo que Dios quiera y conlleve ese estallido de locura, rabia, frustración, odio y una ola de violencia sin precedentes contra quien ustedes saben, de la que después muchos se quejarán, pero que se veía venir. O simple y llanamente será una población adormecida, anestesiada por cada vez más ingentes cantidades de alprazolam u otros medicamentos que cumplan las mismas funciones. ¿Será ese el destino de Cuba? Bueno, en realidad el destino de Cuba siempre es y ha sido y será el que quieran sus propios habitantes. Se me cuidan.